Tengo que contarle que ya hace algún rato que esperaba realizar esta entrevista con Vivir Quintana. Vivir, me da muchísimo gusto Muchas gracias, que Ricardo, estés por la invitación. con nosotros aquí en Calle 11. Te has vuelto la voz, digamos, la juglar, puedo decir, de todo el movimiento feminista de Cuarta Ola, sobre todo en la Ciudad de México. Las tomas, las marchas, te colocan un papel principal y tu voz ha, yo diría, acompañado una lucha. Claro, te podría preguntar muchas cosas, pero la más importante es, ¿cómo se vive eso personalmente? O sea, cuando tu ser, tu voz, tu profesión se vuelve parte central de un movimiento que ni esperabas ni produjiste y te trasciende, pero al mismo tiempo Claro. te arropa y te acompaña. Pues mira, yo creo que más que ser la voz de un movimiento, creo que es como más hacer más visible el movimiento, ¿no? Y me siento muy agradecida, muy contenta, porque a pesar de que yo ya tenía muchos años como haciendo estos temas en mis canciones, el tema del feminicidio nunca lo había tocado, ¿no? Y ahora que sacamos Canción Sin Miedo, que fue una canción, como bien dices, que no se produjo, que se hizo viral por notas de voz, por notas de WhatsApp. Entonces fue una sorpresa tremenda. Y a mí lo que más me hace sentir es esperanza, ¿no? Que la música y que el arte pueda llamar a tantas generaciones, porque no es como nada más mi generación, sino generaciones más arriba y generaciones más abajo también de mí, que están tomando esta canción y que la están haciendo, pues ahora sí que bandera. A mí me cuesta incluso decir que es el himno, ¿no? Porque luego me dicen las chicas, es Se volvió el que himno. se volvió el himno de este movimiento, ¿no? Y lo noto cuando veo que a veces le cambian la letra, tanto para bien como para mal también, y se ofende la gente, ¿no? Se ofenden las compañeras. Entonces, creo que estamos respetando muchísimo lo que es pues a las víctimas de feminicidio que ha habido aquí en México, a las familias que están luchando todo el tiempo por esta justicia que no encuentran, ¿no? Para sus familiares. Entonces, tengo esos sentimientos luego encontrados A también. ver, dijiste hace un momento, yo ya había abordado estos temas, supongo que son los temas de género, la Sí, identidad, ¿no? sí, temas Pero no el sociales, feminicidio. A ver, ¿no? ayúdame un poco como a contarnos despacio, cómo se construye una voz Pues como la tuya, de dónde viene, de qué resortes, de qué experiencias, de qué Pues mira, mezcla de yo vengo talentos. del norte, yo soy Francisco y Madero, Coahuila, que es una ciudad, yo antes decía pueblo, luego la gente me decía, somos una ciudad ya, ¿no? Y somos una ciudad muy chiquita que está cerca de Torreón, para que ubicar a la gente como en el mapa. Y siempre creo que uno de los factores más importantes para que yo tuviera interés en estos temas, y cuando digo estos temas son los temas sociales, Ujú. o estos temas que nos aquejan como sociedad, ¿no? Que hay que ponerles atención. Creo que me lo dieron mis padres, ¿no? Mi ¿A qué papá y se mi dedicaban mamá tus padres? son profesores jubilados los dos, normalistas. Mi padre es de matemáticas y mi mamá de geografía, ciencias sociales, cuando existía todavía ciencias sociales, ¿no? Entonces siempre vi a ellos como preocupados por esta causa, preocupados por la causa de que los niños, los adolescentes tuvieran educación, ¿no? Eran de los profesores que iban a las casas a preguntar, oye, ¿por qué ya no vas a la escuela? ¿No? Pues es que ya no tenemos recursos, bueno, hay que buscar los recursos y hay que, o sea, siempre los estuve viendo como ¿Compusiste haciendo desde esto. niña? Compuse no desde niña, pero sí escribía como frases. Mi mamá dice, yo no, yo hay cosas que no recuerdo, pero dice mi mamá que yo le decía, mamá, te voy a hacer una poesía. Cuando era niña y que le decía palabras, ¿no? Que el cielo y que el mar y que no sé qué ¿Y cuál tanto. es la primera frase con la que te sientes identificada? Que dices, aquí nació vivir. Y no hablo de la niña, hablo de la persona ya. Pues yo nací, por así decirlo, cuando me empoderé en el mundo de la música. Fue hace que ya dije, bueno, ya me dedico a esto completamente y voy a tratar de vivir de esto completamente. Fue aproximadamente hace 5 años, a pesar de que yo llevo tocando muchos años. ¿Cómo pasó? ¿Fue en Torreón? ¿Fue Fue acá? aquí ¿Dónde en la fue? Ciudad de México. ¿Qué andabas haciendo? Yo tengo viviendo 7 años en la Ciudad de México. Y vine como siguiendo este sueño, ¿no? Porque estaba muy centralizado el mundo de la música. Sigue todavía centralizado como el mundo de la música. Entonces yo vivía en Saltillo en ese entonces, ¿no? Y tocaba en todos los bares y
me conocía mucha gente, entonces como que ya empezaba yo a tener como un bagaje grande de canciones, pero seguía ahí, ¿no? Entonces yo decía, bueno, tengo dos opciones, ¿no? O me quedo aquí y me va a conocer todo Saltillo y todo Coahuila, o me voy y me aviento a la Ciudad de México y hacer como que esto crezca más, ¿no? Y decidí la segunda y me vine para acá sin conocer absolutamente nada ni ¿Dónde tener tocaste la primera amigos. vez? Toqué la primera vez en un bar que está por Churubusco, que ni recuerdo el nombre. ¿Qué tocaste? ¿Qué cantaste? Ay, toqué mis primeras canciones que eran los intentos de canciones, pero que pues también fueron como la base para yo empezar a escribir, ¿no? Y a Y hacer vuelvo a preguntarte, la canciones. primera canción donde dijiste, La esta primera soy yo. canción donde ya yo dije, esta soy yo, es una canción que se llama Yo te espero. ¿Podrías narrar la primera estrofa? Sí, O cantarla, como quieras. dice, en el lado incorrecto de los sueños perdidos, en la orilla del cielo donde cuelgo el olvido, bajo el sol de este infierno cuando vivo de frío. Y habla de los migrantes esa canción. Habla más bien de las familias que se quedan esperando a los migrantes, que no tienen noticias, que no saben dónde están. Y el coro dice, yo te espero en nuestra historia pendiente. El viaje hacia tu ser mujer y luego de ese viaje tu voz hacia las mujeres, siempre es un viaje de ida y vuelta. Es un viaje muy poderoso y es un viaje también muy doloroso, porque yo como que tuve esta conciencia de ser mujer, pero no de ser esta mujer que a veces nos enseñan cómo es ser mujer, ¿no? Sobre todo aquí en México, que tenemos como muy estereotipado cuál es la función de la mujer y cuál es la función del hombre. No, yo cuando me doy cuenta de eso, fue aquí en la Ciudad de México, gracias a tanta información que existe aquí en esta ciudad, que es multicultural y que tiene, pues en las calles tatuado realmente la lucha, ¿no? Que tiene tatuada la lucha feminista. Y entonces empecé a investigar, yo ya tenía como esa inquietud, porque años antes había tenido yo una experiencia muy amarga con una de mis amigas de la universidad. Yo también estudié en la Normal Superior en Coahuila y a una de mis compañeras la asesinaron, o sea, fue víctima de feminicidio. Y no sabía yo que existía la palabra feminicidio. O sea, hace 10 años te puedo decir que yo no sabía que existía la palabra. No sabía de las muertes de Juárez, sabía que sucedía lejos de donde yo estaba, que era algo preocupante, pero que no me aquejaba a mí, que no lo había vivido de cerca, que no tenía como esa idea de que sucediera a alguien de alrededor hasta que nos pasó, ¿no? Y digo nos pasó porque fue un golpe que nos atravesó a mis compañeros de la universidad y a mí, ¿no? Entonces fue pasar por esa intensidad de tu compañera está desaparecida y luego tu compañera contestó el teléfono a tales horas, pero después ya está apagado, ¿no? Todo eso que conocemos que pasa muchas veces, repetidas ocasiones, y después enterarnos de que ya la habían encontrado asesinada en una carretera de allá de Coahuila. ¿Esa historia tiene que ver con la letra de Vivir sin Miedo? Sí, sí tiene que ver mucho porque era un tema que yo había guardado. Era un tema que en su momento me dio mucha rabia, ¿no? Me dio mucha impotencia cuando sucedió porque todo el tiempo te preguntas qué pudiste haber hecho, ¿no? Todo el tiempo de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué no vimos? ¿O qué qué lo pudo haber evitado? ¿No? Todo eso. Entonces, es una herida que yo había tenido muy fuerte ahí y luego fueron pasando los años y la tenía ahí, pero la tenía a un ladito, ¿no? No era como otros temas que lo estuviera todo el tiempo sobre la mesa, era un tema como reservado. Y había yo trabajado mucho con mujeres privadas de su libertad física por defenderse de su agresor, ¿no? Entonces, después conecté que inconscientemente yo estaba como haciendo ese trabajo porque realmente me preguntaba que si mi amiga se hubiera defendido, o sea, dañando o matando a su agresor, ella no hubiera sido víctima de feminicidio. ¿Estarías hablando de ella o con ella desde la cárcel? Exacto. Y luego me quedo pensando, o sea, en México existen muchas mujeres que están privadas de su libertad física por haberse defendido.
porque antes no existía la legítima defensa, ¿no? Y después sí, y entonces dices, bueno, entonces, ¿me defiendo o no me defiendo? Porque si no me defiendo, me matan, pero si me defiendo, me meten a la cárcel. Mira, Es algo muy hay una sensación raro. muy, muy dura. Me ha tocado hablar con otras mujeres que han tenido experiencias como la tuya y es esta pregunta de, a mí no me tocó, y casi con culpa de a mí no me tocó, ¿por qué le tocó a ella y a mí no? Claro. Como sobrevivir al ausente. Sí, pero también es realmente pensar que realmente te puede pasar, Ajá. ¿no? Entonces eso también a mí me causa como una preocupación grande de que las mujeres realmente estamos creyendo que nos puede pasar a todas, ¿sabes? 8 de cada 10 en este Sí, país viven con y temor de un sí, hecho yo creo así. que todas vivimos con temor, pero creo que también tenemos como este privilegio muchas otras mujeres. Por ejemplo, yo ahorita gozo del privilegio de la visibilidad, por ejemplo, Ujú. ¿no? Que tiene también el doble filo, ¿no? Que puedes saber porque a mí también me llegan esos mensajes de, De odio. ya no cantes esa canción y de seguro es por esto, por aquello, ¿no? Como cantante, ¿te ha tocado también el ramalazo de la violencia machista? Sí, sí. ¿Cómo? Me ha tocado, por ejemplo, que te cuestionen si tocas bien tu instrumento. ¿Sabes? A mí me ha tocado, me tocó en un festival de O sea, la condescendencia sí, un machista. chico así de, oye, traes mucha guitarra y si la sabes tocar. Y yo, no, la traigo de adorno, le digo. O sea, fue así como, o sea, pero si se la ven a un chico es como, Oye, pero no te ay, han el dicho, traes guitarrón que mucha voz, ¿verdad? trae. No, Y eso mira no. que sí tienes, caray. Gracias. Sí, Envidiable, envidiable. No sabes cuánto te agradezco. La verdad es que me conmueve mucho tenerte aquí, digamos, en presencia doble, ¿no? gracias. Escucharte detrás del personaje y escuchar la voz que Sí, se hizo viral. muchas Y gracias, pues Ricardo. te tengo que decir que también a los hombres nos inspiras. Déjame hablar a nombre de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ahora pues a escucharte. Claro, va.